Ok. Bueno, ya, ahora sí que ya estamos en la parte final de la asignatura. Me imagino, ¿cierto?, que ya ingresaron, obviamente, al aula virtual. Estuvieron viendo los PPT, los ejercicios, debatían, ¿cierto? No se olviden que en esta semana, al igual que la segunda semana, hay dos actividades sumativas, dos, ¿cierto? La primera es el cuestionario. El cuestionario consta de 4 preguntas que son de verdadero y falso. Y la verdad es que las preguntas son bien fáciles de entender, pero hay que tener cierto cuidado al responder, porque uno puede, ¿cierto?, suponer inmediatamente una respuesta y después cuando la analiza la pregunta, se da cuenta que a lo mejor lo que respondió está errado. Por eso hay dos preguntas que deben tener cuidado y dos preguntas que son sumamente fáciles de responder porque son absolutamente claras en el sentido de que hemos hablado mucho acerca de ese tema. Por lo general, el tema de las preguntas están relacionados con todo lo que significa combinación, permutación, ¿cierto? Y lo que es probabilidades, que obviamente es el tema de lo que hemos estado viendo en esta asignatura, y por lo tanto no debiera, ¿cierto?, darles mayor complicación en la respuesta. Hay algunos que ya han respondido, se han sacado un 7, pero otros han respondido y se han sacado un 3,5. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cierto?, por responder así rápidamente, sin pensar, ocurre aquello. ¿Okay? Así que los motivos, ¿cierto?, a que chequeen, por ejemplo, todo lo que es, qué es lo que ocurre con el tema de las probabilidades. No se olviden que esto es como una ayuda para los que van a responder el cuestionario, que obviamente son todos, porque no se olviden que el cuestionario es individual. Cuando estamos frente al mundo de las probabilidades, ¿cierto?, entendemos que la probabilidad dice relación con situaciones, eventos aleatorios. Y los eventos aleatorios, ¿cierto?, son los que dicen relación con el azar, que no tienen una causa-efecto, sino que simplemente entran en el juego, ¿cierto?, variables que no son controlables, que no son predecibles, que no tienen ninguna razón de ser, que pueden influir en el resultado. Por lo tanto, ¿cierto?, dado esa característica de la probabilidad, que es algo absolutamente al azar, ¿cierto? Y el azar ya es entrar simplemente, como diría uno, a adivinar el futuro, ¿cierto? Y como nadie tiene esa habilidad de adivinar el futuro, entonces tenemos que de alguna manera intentar, ¿cierto?, tener algún grado de, voy a permitir entrar a alguien que está mal, algún grado, ¿cierto?, de certidumbre o incertidumbre con respecto a esa probabilidad. Pero lo que sí queda claro, y ¿cierto?, yo le he comentado siempre, es de que la probabilidad va entre el 0 y el 100. El 0 posibilidad, o es imposible que ocurra. Y el 100, tenemos toda, ¿cierto?, la probabilidad que ocurra, y por lo tanto siempre va a suceder. Pero a pesar, ¿cierto?, de que uno realice el cálculo de la probabilidad y lleguemos a determinar que la probabilidad, por ejemplo, de un evento es un 90%, se entiende que estamos hablando de que también existe un 10% de probabilidad de que no ocurra ese evento, ¿cierto?, porque es un evento aleatorio. No significa que porque yo tengo 90% yo tengo la certeza de que va a ocurrir eso, porque ese 10% que es la incerteza, ¿cierto?, o lo contrario de la certeza, puede que justo cuando yo tire el dado, justo cuando yo juegue esa carta, o justo cuando yo haga un análisis de un suceso, estoy dentro del 10%. Y por lo tanto, ¿cierto?, a pesar de que yo tenía el 90% de probabilidad de ganar, como hay un porcentaje del 10% de perder, perdí. Porque ese es el juego al azar. Ahora, ¿cierto?, si fuera todo lo contrario, si yo tuviera el 90% de probabilidades de perder, y por lo tanto, ¿cierto?, siempre entendiendo que no puede sumar, todo suma 100, si ya tengo el 90% de algo, lo que me queda solamente es el 10% de éxito. Entonces uno podría decir, bueno, ya voy a jugar, pero yo sé que no voy a ganar. Y justo gané. ¿Por qué? Porque justamente porque es un evento aleatorio que depende del azar,
y que no depende de ninguna circunstancia que yo pueda controlar, manejar, ¿cierto? Considerar de tal manera que se dé esa posibilidad de ganar. Lo único que me está dando la probabilidad es que me dice que yo tengo alto porcentaje de ganar, pero no que voy a ganar. Entonces, que quede súper claro. Por lo tanto, de que ocurra o no ocurra una situación, no depende, ¿cierto?, de nada más que del azar. Y por lo tanto, por eso que es un evento aleatorio. Y en definitiva, nosotros no podemos tener certeza de que yo voy a ganar, o certeza de que yo voy a perder, o certeza de alguna cosa en particular. ¿Cierto? Si yo tengo un dado, no, yo voy a tener una probabilidad de que salga 5, pero no la certeza absoluta o la certeza de que va a salir 5. Porque como es un evento al azar, no lo puedo considerar porque las variables que intervienen cuando yo tiro el dado, ¿cierto? Ya sea el viento, la velocidad, la fuerza con que apreté el dado, la altura ¿cierto? Con que el dado vamos sumando variables, todo eso afecta para que puede que salga un 5 o puede que no salga un 5. Y por lo tanto, esa es la característica típica de un elemento que dice relación con el azar. ¿Ok? Y por lo tanto, eso es importante cuando respondan la pregunta relacionada con la probabilidad. Y con respecto a las otras preguntas que en definitiva dicen relación con lo que es combinación y lo que es permutación, ¿cierto? Nosotros no nos olvidemos que una de las características que son bastante claras, ¿cierto? Y que separan la combinación de la permutación es, por un lado, y que es lo fundamental, si existe o no existe un orden, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que hemos hecho harto análisis? Hemos conversado harto, ¿cierto? Que en la combinación se tienen que cumplir 3 no, no importa el orden, no se incluyen todos los elementos y no se puede repetir, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí se metían 3 no. Pero el no más importante de la combinación es que no importa el orden. Por lo tanto, la característica de este elemento es de que si yo necesito que jueguen, ¿cierto?, 2 equipos de fútbol o 2 personas un juego de ajedrez y el equipo se llama Católica, ¿cierto?, y el otro se llama la Chile, da lo mismo que mencione la Católica con la Chile o que la Chile con la Católica, porque el partido es entre ellos dos. El que mencione primero, ¿cierto?, no significa absolutamente nada, sino que simplemente que es uno de los integrantes. Y se menciona después el otro, obviamente que esos 2 equipos van a jugar entre sí. ¿Cierto? Lo mismo que también les comentaba que Luchito y Juanito van a jugar ajedrez. Es exactamente lo mismo que dijera Juanito y Luchito. Si en definitiva son ellos 2 los que participan o los 2 equipos que van a jugar. Ahora no importa el orden, por lo tanto, ¿cierto? Si yo pongo A, equipo A, ¿cierto? Por no nombrar a ninguno, así como la Católica, la Chile, Colo Colo, qué sé yo, Everton, simplemente equipo A. Y pongo otro equipo B, ¿cierto? Cuando yo tengo A, B, O, B y A son exactamente lo mismo y por lo tanto ya no los puedo poner 2 veces. Lo pongo una sola vez, porque en este caso no importa el orden. Pero en la permutación, ¿cierto? Y eso es importante, sí necesito tener claro que yo puedo colocar, ¿cierto?, los elementos, si los coloco en distintas posiciones. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que si yo los coloco A, B o B con A, para la combinación, ¿cierto?, no importa, pero para la permutación sí importa, porque que salga uno primero, por ejemplo, campeón, y el B sea el subcampeón, ¿cierto? No es lo mismo que lo de vuelta, porque y ahora diga que el B es el campeón y el A es el subcampeón. Entonces, la posición, el orden, obviamente que sí interesa. ¿Cierto? No se olviden que eso es lo importante con el tema de cuando yo analizo permutación y analizo combinación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el tema del cuestionario, que como les comentaba, son solamente 4 preguntas de verdad y falso, hablan del tema de las probabilidades, ¿cierto? Entendiendo bien claro qué es lo que es la probabilidad, que va entre 0 y 100, ¿cierto? Que no tengo la certeza de que es un grado de certidumbre que yo podría tener con respecto a que si se cumple o no se cumple algo. Y por otro lado, el tema de la combinación y la permutación, la característica principal y básica entre ellos es que en uno sí importa el orden y el otro no importa el orden, ¿cierto? Por lo tanto,
por ejemplo, en términos sencillos, diríamos que la combinación, si está A con B, ¿cierto? No puede estar B con A porque ya está, porque no importa el orden. En cambio, la permutación, si está A con B, sí puede estar B con A, ¿cierto? Pueden estar, porque si están en distintas posiciones, cambia el esquema, cambia los premios, cambia, ¿no es cierto?, el que sea presidente o vicepresidente. Y así, dependiendo, ¿cierto?, para lo cual yo estoy llamándolos como grupo. Entonces ahí sí interesa el orden, ¿ok? Y con esas condiciones, así como bien, si ustedes se fijan, que son relativamente elementales, ustedes ya están en condiciones de responder la cuestionario, ¿ok? Como les digo, son 4 preguntas, así que no se les va a complicar mucho la historia. En la evaluación, que obviamente, ¿cierto?, la idea es que también tienen que realizarla porque es sumativa, pero la evaluación, ¿cierto?, a diferencia del cuestionario, es grupal. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí ustedes tienen la posibilidad de conversar entre ustedes. Esa es la idea, ¿cierto? Ese es el objetivo, de que a lo mejor lo pueden hacer en forma individual cada uno, después chequeando, ¿cierto? Oye, me dio este resultado, a mí me dio 100, a ti te dio 100, al otro también le dio 100, ok, estamos todos ok, que 100, porque es difícil que nos equivoquemos los tres, aunque igual podría existir una probabilidad, ¿cierto? Pero se entiende que es más factible que no. Y esa es la idea, ¿cierto?, de realizar los ejercicios que ustedes lo hagan en grupo. No que, ¿cierto?, que de 4 uno lo haga porque el que más conoce el tema, y el otro le dicen, ya, no importa, si tú lo hiciste, estamos ok. Porque la idea es que también ustedes, ¿cierto?, entiendan, estudien, chequeen, conversen, dialoguen para llegar al acuerdo. O por último, decirle, mira, oye, ¿cómo llegaste al resultado? Explícamelo. Y el alumno que lo hizo bien, se supone, ¿cierto?, que le debería explicar para que todos queden perfectos con respecto a ese tema. ¿Ok? Ahora, la última evaluación también son pocas preguntas, porque estamos hablando, ¿cierto?, como un tema complementario de lo que ya hemos visto, y que en definitiva tampoco no tendría por qué ser una complicación con respecto a las evaluaciones anteriores. Si le ha ido bien, tendrían que seguir en la misma línea, ¿cierto? La otra cosa importante esta semana es de que se cierran ya, ¿cierto?, las 4 evaluaciones con los 2 cuestionarios. Ahí tienen todo el porcentaje que significa el promedio que ustedes sacarían como notas, ¿cierto?, de las evaluaciones sumativas, y ese promedio que le permite saber si tiene un 5,5 para arriba, eximirse en el examen o si lo tienen que dar. La verdad es que, de acuerdo a cómo están las notas, ¿cierto?, de acuerdo a cómo está también el trabajo que ustedes realizan, yo veo que son 1 o 2 los que tendrían que dar el examen, y coincide también, aunque, ¿cierto?, yo lo lamento por eso, en que no han podido participar mucho en las clases y tampoco han podido participar mucho enviándome los trabajos porque tienen problemas con internet, ¿cierto? Algunos están así un poquito enfermos. Entonces, obviamente que eso afecta su rendimiento. Pero la mayoría de ustedes, ¿cierto?, que ha participado, que ha trabajado, que envía los trabajos, que envía las evaluaciones, que está en la clase, que participa, le ha ido muy bien y han tenido un excelente promedio. ¿Ok? Así que eso en términos generales lo que yo les quería comentar con respecto a lo que hasta el momento hemos visto, con respecto a lo que es evaluación, con respecto a lo que es cierto cuestionario, y aquellos que tengan que dar el examen, que tendría que ser ya el próximo lunes, ¿cierto? No se olviden de eso, 2 de noviembre. La idea es de que los trabajos, ¿cierto?, se entreguen más temprano, que justamente para que el día sábado se corrijan las últimas pruebas, ¿cierto? Porque ustedes saben que el cuestionario es inmediato, ustedes lo responden y le da la respuesta a la nota. Y con eso, ¿cierto?, ya se sabría el sábado, por lo menos el sábado en la tarde, quiénes son los que tendrían que dar el examen para el día lunes, y obviamente prepararse y tener tiempo para chequear. Lo otro, ¿cierto?, ya para cerrar con respecto al tema de la evaluación y sumativas, que el examen es durante todo el día lunes, ¿cierto? No es que sea una hora en particular o 2 horas, sino que durante todo el día lunes tienen la posibilidad, va a estar abierto, digamos, para que ustedes lo puedan responder. ¿Ok? Y ahí obviamente el examen tiene un porcentaje, la nota otro, y ahí sacan la nota final aquellos que lo que tengan que dar. Perfectísimo. Ahora, continuando, ¿cierto?, con un puntito con el tema de lo que estamos conversando, de los ejercicios que estamos chequeando, ¿cierto? Estuvimos viendo que en realidad no era el que quería mostrar. ¿Están viendo algo o no están viendo nada en este momento, chicos? Sí, profe. ¿Qué están viendo? Disculpa, porque
No, Las diversas pruebas ya no. sí, no, sí, pero no sé por qué se pone amarillo de repente y eso significa que ustedes no lo están viendo, así que pensé que no lo estaban viendo. A ver. Quiero ver. Sigue. ¿Lo están viendo, no? Chicos, Todavía no. Está cargando. Ahora no. no sé por qué le aparece eso. A ver, aquí. Dice que está en pausa. Ah, Dios mío, a ver. Compartir pantalla. No, se comparte. Sí, no, sí, que se me pone amarilla y dice está pausada la función de compartir las pantallas está en pausa. Y yo no la he dejado en pausa. Y aquí lo único que me permite es simplemente dejar de compartir y vuelvo a la sala. ¿Cierto? Y no quiero estar en la sala. Quiero compartir pantalla. A ver, pero ¿por qué pasa eso? Probabilidades, aquí está, compartir, abro. Y ahí dice su función de compartir nuevamente está en pausa. No, me ven a mí, ¿no es cierto? No ven el PPT. Sí, vemos. Eso que sale que ha iniciado función de compartir las pantallas. Pero sale cargando nomás. Ah, perfecto. Entonces ahí dice chatear, seleccionar grupo, pausar, optimizar, finalizar, compartir sonido, ocultar. Qué lata. No sé por qué me está pasando eso en este último tiempo. Cuando, a ver, voy a abrir de nuevo esta cosa. Voy aquí, voy a esta, que es la que quiero que se vea. Voy aquí, nuevamente probar acá. Ya, ahí está abierto la cosa. A ver, voy a cerrar algunas porque parece que hay muchas cosas también. No, me da miedo cerrar porque después puedo que cierre y a lo mejor cierro cierro la clase. Ya. Profe, al Okay. final de la semana pasada no continuó con la clase, ¿cierto? El viernes pasado, parece. No, porque lo que ocurrió fue que se cortó la luz en el sector. Ah, ya. Yo estaba conversando lo mejor, se estaba analizando, de repente, ¡pam!, se cayó. Dije, ya no importa, algo pasó, quise volver a incorporarme a la sala y me salía, no tiene internet, no tiene internet. Dije, pero qué raro si estaba con internet. Y me pongo a ver, después prendí las luces y todo, bajé aquí porque yo estoy en un edificio, bajé a la recepción y me dijeron, no, está toda la calle, todo el sector está sin luz. Y nos estuvimos Ya, profe. como 5 minutos sin luz. Ya. Así que no fue nada entretenido. Porque yo tenía más clases en las tardes y estaba súper preocupado, pero afortunadamente no pasó a mayores. Ya, ahora sí, menos mal. No sé lo que hice, pero al Sí, final ahora sí. salió. Sí, porque yo sé que lo están viendo porque no se pone amarillo donde dice compartiendo pantalla, porque ahí significa que está pausado. Bueno, ya, lo importante es que salimos a flote. Ok, entonces, se supone que la idea es hacer ejercicio, hablar un poquitito con respecto al tema para profundizar lo que estamos haciendo o no haciendo. Por ejemplo, dentro de la evaluación hay preguntas que son, bueno, yo no quiero hacer comentarios, sino porque si no, no les quiero ayudar con respecto tanto a la prueba, pero hay una pregunta que dice en relación si son actividades dependientes o independientes una de la otra. Ahora, obviamente que el análisis que uno tiene que hacer, ¿cierto? Si yo tengo la posibilidad de aplicar más información, tengo más certeza de cuando son dependientes o son independientes, pero en general un suceso es dependiente o independiente, ¿cierto? Si es independiente es porque no tiene ninguna relación, ¿no es cierto? Ninguna incidencia el primer evento en el segundo, ¿ok? Por lo tanto, no se espera que pase primero el primer evento y después vamos a ver, ¿no es cierto?, si el segundo lo vamos a hacer depender del primero. Como por ejemplo, ¿cierto? Típico que sea hombre, por lo tanto el primer evento que sea hombre, porque podría ser hombre o mujer, ¿cierto? Si hay un número determinado de personas, yo saco a alguien, un ser humano, y ese es hombre. Ya, ese es un primer evento. Y después que me digan, ¿cierto?, una vez que sea hombre, que sea casado. Bueno, obviamente que primero para que sea hombre casado, yo tengo que tener la certeza de que estoy sacando un hombre, ¿cierto? Y por lo tanto ya lo saqué al hombre, y ahí le pregunto, oye, ¿tú eres soltero o casado? ¿Cierto?
Y por lo tanto, el segundo evento, que es que sea un hombre casado, va a depender primero de que ocurra efectivamente de que sea un hombre, ¿cierto? Porque si es mujer, no puedo hacerle la pregunta, no le puedo preguntar a la mujer, oye, tú eres un hombre casado o un hombre soltero, ¿cierto? Primero tengo que tener que ya es hombre y una vez que ocurre ese evento, ¿cierto? Puedo ir al segundo y por lo tanto obviamente que el segundo depende obviamente del primero, porque tiene que ocurrir que pase efectivamente que sea hombre. En cambio, ¿cierto? Yo le puedo, como conversamos el otro día, el color del pelo de una persona o la estatura. ¿Cierto? Uno puede medir 1,80 m, puede ser moreno, y otro puede medir 1,60 m y ser rubio. No tiene nada que ver, ¿cierto? Que poco menos que uno podría suponer que todos los que miden sobre 2 metros son rubios y todos los que miden sobre 1,40 m para abajo son morenos. ¿Por qué? Pues si eso no tiene nada que ver. Son absolutamente independientes uno del otro. Y ahí está la característica más o menos básica y esencial cuando es dependiente o independiente. ¿Cierto? Cuando pasa algo primero y después que pasa ese algo, yo puedo hacer esto otro. En cambio, si pasa esto o pasa lo otro, son absolutamente independientes. Entonces, decimos que que los sucesos A y B son independientes si la probabilidad de que ocurra B, la probabilidad de que ocurra B, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra A, habiendo ocurrido B, es igual a la probabilidad de A. ¿Qué significa eso? La probabilidad ¿cierto? De que ocurra A habiendo ocurrido B sea igual a la probabilidad. O sea, por lo tanto, ¿cierto? Da lo mismo si ocurrió o no ocurrió B, porque la probabilidad del A es exactamente la probabilidad de A. En cambio, cuando interviene el evento B para que ocurra A, ahí ya se dice que son dependientes. Cuando son independientes, es que la probabilidad de A obviamente es igual a la probabilidad, porque da lo mismo que exista el evento B o C o Z o X, Y, porque no afectan nada. ¿Ya? O de forma equivalente, dice, si sustituimos la fórmula anterior, que la probabilidad de que la intersección, ¿cierto?, entre A y B, o sea, de que ocurran las dos cosas a la vez, es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. ¿Ok? Eso es lo que cuando son independientes, tiene que ocurrir aquello. Si no ocurre aquello, se supone que son dependientes. Ahora, si esto no ocurre, perdón, entre los sucesos A y B son dependientes. Es decir, que no ocurra lo anterior, de que la probabilidad de que pase A habiendo ya ocurrido B sea igual a la probabilidad de A, significa que, ¿cierto? Si la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A, es porque no lo afectó ningún otro evento que puede ser B, X o Y, ¿cierto? O que es lo mismo, ¿cierto? Que la intersección entre ambos, es decir, lo que ocurre con A más lo que ocurre con B, que se superponga, ese porcentaje que se superpone, es lo mismo que la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Por ejemplo, ¿cierto? Ya lo hemos conversado harto rato y ya hemos analizado el pobre dado, ya lo tenemos hasta usado tanto tirarlo. ¿Cierto? Si queremos calcular la probabilidad de tener un dado y que salga 6, de acuerdo, ¿cierto?, a la famosa regla de Laplace, que es el espacio muestral y el evento particular, ¿cierto? El evento particular dividido por el espacio muestral resulta un sexto. ¿Por qué? Porque el 6 es uno solo entre 6, ¿cierto? Eso ya lo tenemos súper claro y ya lo hemos conversado. Sin embargo, dice, si disponemos de la información de que el resultado ha sido un número par, ¿cierto? Ahora ya sabemos que es par. Tengo otro dato, si me dijeron hoy el resultado es par. Bueno, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cierto? También lo conversamos en la clase pasada, de que cuando yo tengo un dado sea par, 2, 4 y 6. Por lo tanto, ¿cierto? Esa probabilidad, teniendo esas tres alternativas de 6, me da un medio. Por lo tanto, que sea par es un medio y que sea un 6 es un sexto. Entonces, considerando los sucesos A, sacar un 6 y B, sacar un número par. Como dice, hemos razonado que es lógico que si sabemos que ha salido par, entonces la probabilidad de que haya salido un 6 es superior a la que sería si no dispusiésemos de esta información, ¿cierto? Porque si yo sé que tiramos un dado y para que salga 6 es 1 de 6, un sexto. Pero ahora me dicen, mira, tiraste el dado, todavía no me dan el resultado, pero me dicen ya salió par. Bueno, si salió par puede salir un 2, un 4 o un 6. Por lo tanto, obviamente que la probabilidad ahora de que efectivamente salga 6,
dado que yo sé que salió par, es mayor. ¿Por qué? Porque yo tengo otro dato adicional. ¿Por qué? Porque los números pares son solamente 3, ¿cierto? De un total de 6. Y por lo tanto, esa es la gracia de ir conociendo más información. ¿Qué significa eso? Entonces, que si sabemos que la probabilidad de B, ¿cierto? Por la regla de Laplace es un medio, y la probabilidad de sacar un 6 y sacar un número par es un sexto. ¿Por qué es un sexto? Porque son 6 números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que salga el número 6, que sea par, es uno solo, que es 6, y más encima que el 6 es par. Por lo tanto, es un sexto también. Entonces tenemos, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula, la probabilidad de que ocurra A, habiendo ya ocurrido B, es decir, ¿cierto? Salió un número par, por lo tanto ese es B, pero ahora queremos que también ocurra, ¿cierto? Que sea 6. Es la probabilidad de la intersección de las dos situaciones entre A y B, o sea que sea un número cualquiera entre el 1 y 6, y además, ¿cierto? Que sea par, por lo tanto ya de 6 ya bajamos a 3, 2, 4, 6, y ese 6 justamente me interesa que sea F. Entonces, por lo tanto, es un sexto, ¿cierto? El 6 es 1 entre 6 y el que salga par es un medio. Se hace la división de un sexto dividido por un medio, ¿cierto? De acuerdo a lo que aparece aquí en la fórmula, y lo voy a recalcar para que lo vean, ¿cierto? La probabilidad de que pase A, ya habiendo ocurrido B, es la probabilidad, ¿cierto? De la intersección de los dos sucesos dividido por la probabilidad de B, o sea, de la probabilidad del evento que ya pasó, que es B. ¿Cuánto es la probabilidad de que salga un 6? Es 1 de 6. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par? Es un medio. Un sexto dividido por un medio me da un tercio. Entonces ya sabemos que un tercio es 33,3. 33,3. ¿Ok? Ahora, esa es la respuesta. Entonces, por lo tanto, dice en particular, hemos comprobado que nuestros sucesos A y B son dependientes, ya que la probabilidad de A, ¿cierto? Habiendo ocurrido B, es diferente a la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque la probabilidad de A, ¿cierto? De acuerdo a lo que calculamos acá, la probabilidad de A era un medio. Y por lo tanto, ¿cierto? Es un 50%. Y el 50% obviamente es diferente a un 33%, y por lo tanto, como no se cumple esa igualdad, sabemos que son dependientes. Pero por otro lado, ¿cierto? Está claro que si yo tiro un dado y quiero que salga 6, pero ya me están diciendo que es un par, ¿cierto? La probabilidad, entonces, dado que es par, por lo tanto ya pasó esa situación, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra, de que ese par sea 6, en otras palabras? Y eso da un 33,3%. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿cierto? Porque yo tengo 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. Entonces ahora yo tengo la probabilidad de que en mi 6, o el número par que yo quiero, que es uno solo, que es el 6, es una posibilidad entre 3, porque está el 2, el 4 y el 6. Por eso que baja a un tercio, que es un 33,3%. Se da cuenta que tiene lógica la situación, porque de 6 dados, o sea, perdón, de 6 caras que tiene un dado, yo tiro el dado y digo va a salir 6. Ya tengo solamente un sexto, ¿cierto? Que es un 16,7% de que salga el 6. Pero me soplaron y me dijeron, oye, salió un número, el número que salió es par. Entonces uno entiende ahora que tengo más probabilidades, ¿cierto?, de que efectivamente yo gane apuntando en el 6, porque los números pares son solamente 3, el 2, el 4 y el 6. Y por lo tanto yo estoy apostando ahora, ¿cierto? Se supone, de acuerdo a la lógica, es de que el espacio muestral sería 3, 2, 4, 6, y yo quiero que salga 6. Por lo tanto, 1 de 3, y 1 de 3 es un 33,3. Entonces, cuando uno lo analice, como que da vuelta al ejercicio, entiende que efectivamente, primero la probabilidad de que ocurra A con respecto a la probabilidad de que ocurra A habiendo ya ocurrido B son diferentes, automáticamente me indica que son independientes. O sea, yo tengo dos posibilidades de demostrarlo, ¿cierto? Cuando son Profe, independientes o independientes. Dime. estos ejercicios no están en la PPT tampoco, no los encuentro, o son aparte de estos.
No, estos son parte de la clase. ¿Y cree usted que podamos ir desarrollando, pero así como cuando pone una pizarra en blanco, paso a paso, porque la verdad que a mí me cuesta, me está costando mucho entenderle, Mira, profe, más adelante tengo ejercicios que ustedes van a tener que hacer. Aquí yo simplemente les estoy mostrando este tema, ¿ya? Así que no os preocupes, Linda. Ya. Gracias, profe. No, tranquila. Mira, aquí la verdad es que yo al principio siempre les pongo este ejercicio para que ustedes se vayan metiendo en el tema, pero en definitiva, ¿cierto? La idea es que lo vayamos realizando, ustedes también lo vayan haciendo, porque por eso es que yo lo hago con calma, no lo paso tan rápido, de tal manera que ustedes vayan entendiendo la forma de realizar el ejercicio, y como aparecen los resultados ahí mismo, ¿cierto? Ustedes dicen, ah, perfecto, lo hice bien. Pero al final vamos a tener ejercicios que ustedes van a tener que poner la fórmula, el desarrollo y realizarlo, ¿ya? Para que les se queden tranquilos. Ok. Una caja contiene 4 bolitas, ¿cierto? Estas que le llaman polcas rojas, 3 verdes y 2 azules. Una canica es eliminada de la caja y no es reemplazada, o sea, yo la saco y no la reemplazo. Y por lo tanto, ¿cierto? Saco otra canica, que es la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera canica sea azul y la segunda sea verde? ¿Cierto? No vean obviamente los resultados que están abajo, sino que entendamos el ejercicio. Primero, estamos hablando de probabilidades. Las probabilidades yo tengo que tener, ¿cierto?, certeza cuál es el espacio muestral, y por otro lado, tengo que tener, ¿cierto?, saber cuál es el evento en particular que yo quiero realizar. Primero tengo 4 más 3 son 7, más 2 son 9, ¿cierto? Tengo 9 polcas o canicas, ¿cierto? En una bolsa o en una caja, ¿ok? De distintos colores. Y me dice que voy a sacar una, y esa que la saco no la reemplazo, sino que la dejo afuera, ¿cierto? Porque dice que es eliminada. Y me dice cuál es la probabilidad de que la primera canica que yo saque sea azul, ¿cierto? Y no se olviden que de acuerdo a las reglas del Laplace, yo tengo que saber cuál es el espacio muestral y cuáles son el evento en particular, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuántas canicas verdes hay? En este caso, perdón, le estamos hablando de azul. ¿Cuántas canicas azules hay? ¿Que alguien me puede decir? Porque así se va haciendo el ejercicio. 2. ¿Cierto? Está clarito porque aquí está en el enunciado. Son 2 canicas azules, por lo tanto no hay por dónde perderse. ¿Y cuántas son en total? ¿Cierto? 4 más 3 más 2 me da 9. Por lo tanto, la primera alternativa, ¿cierto?, es 2 dividido por 9. Esa es la primera probabilidad de que cuando saque la primera canica sea azul. Y la segunda probabilidad, ¿cierto? La segunda, saco ese azul y la dejo fuera. Por lo tanto, ya no se olviden, ya no tengo 9 canicas o polquitas en la bolsa, sino que ahora tengo 8, ¿cierto? Esto está claro. Y la segunda probabilidad, ¿cierto?, se multiplica, por lo tanto, yo sé que abajo ahora el espacio muestral es 8. Porque tengo una menos, que es la verde que saqué, perdón, la azul que saqué. Y me dicen que cuál es la probabilidad de que la segunda que saque sea verde. ¿Cuántas verdes hay? 3, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, ahora la probabilidad es 3 de 8, ¿cierto? Esta era 2 de 9 y ahora 3 de 8. Bueno, 2 por 3, 6, 9 por 8, 72, y después simplemente simplificamos y me queda 1 partido por 2. ¿Por qué 3 de 8, profe? Porque tenían 9 canicas, ¿no es cierto? 9 polcas en la caja. Yo primero saqué una ¿cierto? Saqué una, y esa una que saqué la dejé afuera. Porque me dicen, la canica es eliminada de la caja, o sea, en otras palabras, ¿cierto?, la saca de la caja y no es reemplazada, ¿cierto? La primera que saqué tenía 9, saqué una, me quedé con 8 en la caja y una que la dejé afuera. ¿Cuántas tengo en la caja? 8, ¿cierto? Eso es lo que me queda. Y ese es mi espacio muestral para la segunda alternativa. Ah, ya, porque sacó uno. Exacto. ¿Me están viendo, escuchando? Porque dice, mi conexión a internet es inestable. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ya. Por lo tanto, por eso es que te queda 8. ¿Te das cuenta? Porque de 9 bajaste a 8 porque sacaste una. Ya. Y el 3, profe, disculpe, el 3 como... el 3 es porque me dice que la segunda sea verde.
¿Cuántas verdes tenemos? 3, pues. Ah, ya. ¿Cierto? Entiendo. 3. Ya, ¿Ok? profe. ¿Cierto? ¿Te quedó? Sí, ahora sí. Ya entendí. Henry, ¿te refieres al que estamos haciendo ahora? Sí, a Claro, eso. claro. Bueno, sí, pues estos son dependientes porque primero, ¿cierto? Me dicen que, mira, primero saca una azul y después una verde. Entonces, primero se supone que tuve que haber sacado una azul para que me dé esa probabilidad. Sí. Y después, una vez que saqué el azul, saco la verde. ¿Te das cuenta? Por eso que son, en este caso, son Sí, ya. dependientes. El verde y el azul dependen entre ellos. Ya, bueno, y uno dividido por 12, si otro no se olvide que no es lo mismo decir un doceavo que 1, dividido por 12, y lo multiplico por 100, me da un 8,3%, ¿cierto? Y uno ya entiende que el 8... Profe, siempre abajo Dime, ve que multiplicó hacia el lado, ¿cierto? sí, se multiplicó para el lado en los dos. ¿Siempre se multiplica hacia el lado? Sí, siempre se multiplica hacia el lado. ¿Cierto? 2 Ah, ya. por 3, 6, y 9 por 8, 72. ¿Cierto? Y ahí simplemente después se simplificó porque el 6 queda en 1 y esto queda en 12. Y ahí por eso que quedó un sexto. ¿Cierto? Y eso me da 8, no 83, 8,3%. Y uno ahí entiende que la probabilidad, ¿cierto? Dado esa característica del ejercicio, que la primera sea azul, ¿cierto? Y luego verde es muy baja, 8,3%. Por lo tanto, lo más probable, ¿cierto? No significa que eso va a ocurrir, pero lo más probable, de acuerdo a lo que me dicen, es que yo tengo un 8,3% de éxito que acierte y un 70, no, un 80 y... ¿Cuánto es? 91,7% que no acierte, pues para que me den 100. Entonces, obviamente que tengo hartas probabilidades más de perder que de ganar. Pero, ¿cierto? Como les digo, el mundo del azar es que justamente por probabilidad saqué justamente un azul y después saqué la verde. O sea, ¿cierto? Si alguien apostaba por mí, ganó cualquier plata porque lo más probable es que yo iba a perder. Y ese es el mundo de lo que es las probabilidades, porque dice, ¿cierto? La probabilidad de que sea azul, luego verde, ¿cierto? O, como se dice, que dado que ocurrió que ya salió azul, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? Que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Solamente presentado de otra manera. Pero como bien dicen, ¿cierto, Henry? Un evento depende del otro. Porque primero tiene que ser azul y después veo si sale verde. Si no me sale, si me sale cualquier otro, ya perdí. ¿Cierto? Ya no sigo en el juego porque tiene que ocurrir que primero sea azul y después verde. Si yo saco la primera canica y es roja, listo, se acabó, ¿cierto? No, hasta ahí no me llegó el juego porque no saco nada con sacar la segunda porque ya la primera no es azul. ¿Ok? Entonces esa es la gracia cuando uno analiza los ejercicios. Aquí, por ejemplo, veamos si la que sigue porque de repente me salta. Dice lo siguiente. Haciendo una encuesta telefónica, hemos preguntado a 1000 personas si creen necesario que hubiera más iluminación en las calles por la noche. ¿Ya? Vamos a llamar a 1000 personas y le vamos a preguntar, ¿usted cree que es necesario que haya más luz en la noche? ¿Ok? Y que lo que dice la encuesta es de que nos respondieron 480 hombres y 520 mujeres. Obviamente que las dos son más 1000, ¿cierto? Eso está de más decirlo, pero por si acaso. 480 hombres y 520 mujeres, ¿cierto? Si sumamos los dos, son las 1000 personas a las que le preguntaron. Pero de los hombres, 324 han respondido que sí. Y ¿cierto? Aquí 324 que sí y 156 que no. O sea, esto sí es necesario que haya luz, esto no es necesario que haya más luz. Y de las mujeres, son 520, 351, ¿cierto? Han respondido que sí, que está aquí, y 169 que no, que está acá, ¿cierto? Entonces, aquí uno puede sumar, por ejemplo, los no, los sí. Si yo sumo este más este, obviamente que el total de hombres me tiene que dar 480, aunque es un dato, ¿cierto? Que se supone que yo ya lo manejo, pero ahí está.
¿cierto? Y el total de mujeres, 351 más 169, debiera dar, ¿cierto?, las 520 mujeres que respondieron el ejercicio, y en definitiva aquí están los 1.200 entre hombres y mujeres. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿qué nos dicen? Consideremos los sucesos A, querer más luz, o sea, haber respondido sí, en otras palabras, ¿cierto? El primer suceso es que hayan respondido sí. Y el segundo, que haya respondido un hombre. ¿Ya? Esos son los eventos que se sacaron aquí a colación. Primero, que hayan respondido sí. ¿Cuántos respondieron sí en total? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuántos respondieron sí? De lo que están oyendo, ¿cuántos respondieron sí? Chicos, 324, profesor. ¿cuánto? 324. Sí, pero que respondieron sí, no importa que sea hombre o mujer, porque dice, primer suceso, haber respondido sí nomás. ¿Cuántos respondieron sí? Hombres y mujeres, obviamente. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos hombres? 324. ¿Cuántas mujeres? 351. ¿Cuánto da eso? 675. De los 1.000 respondieron que sí le interesa que haya más luz, ¿cierto? Eso es lo que dice el cuadrito de arriba. 324 hombres respondieron que sí le interesa y 351 mujeres que sí. Por lo tanto, ¿cuántos respondieron que sí? Obviamente la sumatoria de los hombres más las mujeres. 675, ¿cierto?, individuos, ya sean hombres o mujeres, respondieron que sí le interesa que haya más luz. Y por lo tanto, lo otro obviamente es no. Pero por otro lado, pues me dicen que haya respondido un hombre. Que haya respondido un hombre, ¿cierto? Y tenemos que ver que los hombres en total son 480. Por ejemplo, tenemos ese dato, ¿cierto? 480 hombres. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos un universo de 480 que posiblemente hayan respondido que sí o que hayan respondido que no, pero que es un hombre, ¿cierto? Que respondió es un hombre. ¿Ya? Entonces, nos preguntamos si A y B son independientes, es decir, ¿cierto?, que se quiera más luz y que sea hombre, dice relación, interesa o no interesa, o da lo mismo, ¿cierto? Esa es la idea. Es decir, si el hecho de querer más luz depende de que si es hombre o mujer. ¿Cierto? Uno podría decir, mira, los hombres, porque es hombre, este quiere más luz, y porque es mujer, no quiere menos luz. ¿Cierto? ¿Habrá esa certeza, ese porcentaje de probabilidad de que ocurra? ¿Cierto? Entonces calculemos las probabilidades. Eso es lo que nos dice. Entonces, bueno, aquí yo voy a cambiar de cuadro, pero no nos olvidemos de los valores. 480 son hombres, 520 mujeres, son 1.000 en total. De los que respondieron sí, ¿cierto?, independientes si son hombres o mujeres, son 675. Obviamente que la diferencia entre los 1.000 son los que dijeron que no, por si acaso, ¿cierto?, alguien quiere sacar más datos en el cuadrito, digamos. ¿Ok? Pero ahí están los datos principales. Lo voy a borrar porque si cambio de cuadro, estos números me van a molestar. Entonces, veamos el tema de las probabilidades. ¿Qué dicen? Consideremos los sucesos A, si no nos olvidemos, que haya más luz, o sea, que haya respondido sí, y el B, que haya respondido un hombre. ¿Ok? Por lo tanto, nos preguntamos si A y B son independientes, o obviamente si no son independientes, son dependientes, porque uno va a ir con el otro. Es decir, si el hecho de querer más luz depende de que si es hombre o mujer, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver si son dependientes o independientes. Por lo tanto, calculemos las probabilidades, que yo lo abrí un poco porque está todo muy junto. ¿Cierto? Lo que yo les comentaba. La probabilidad de A, es decir, que hayan respondido positivo o sí, ¿cierto? Sí, estamos interesados en que haya más luz, son los 324 hombres más las 351 mujeres, que me da 675 en total personas que respondieron que sí, de un total de 1.000, ¿cierto? Y por lo tanto,
675, bueno, si lo divido por 1000, me da, multiplicado por 100, me da, en otras palabras, un 67,5% de las encuestas respondieron que sí le preocupa, ¿cierto?, la luz, y por lo tanto sí le interesa que haya luz. ¿Ok? Entonces esto sería, en otras palabras, lo voy a cambiar de color para que se note más. Acá todo. Un 67,5%. ¿Cierto? Si lo transformamos en porcentaje, los 675 dividido por 1000. Y por otro lado, de que haya el B, que haya, esa es la probabilidad de A, la probabilidad de que se haya respondido que sí. Bueno, ahí entran los hombres más las mujeres y lo dividimos por el total de los encuestados. 67,7, 67,5 sí le interesa, ¿cierto?, que haya más luz y por lo tanto es obvio. El 32,5% no le interesa o no le afecta, ¿cierto?, la luz, por lo tanto dice que no más luz, porque 67,5 más 32,5 me da 100% de todos los que respondieron. Después me dicen, la probabilidad de B es de que haya respondido un hombre, ¿cierto? ¿Cuántos hombres en total existen en la muestra? 480, porque independiente que si respondió que sí o respondió que no, ¿cierto?, sigue siendo hombre, en comparación con las otras que son mujeres. Por lo tanto, la probabilidad de B es 480, que es el total de hombres, dividido por el 1000, que es el total de encuestados. ¿Cierto? Los hombres que nos han respondido entre el total de llamadas. ¿Ok? Y la probabilidad de que sea B, un hombre, y que esté interesado o que diga que sí, son 3,24, ¿cierto? Porque aquí me dicen que, pues acá voy a volver al cuadro anterior, la probabilidad de que sea hombre y que haya respondido sí son 3,24, ¿cierto? Aquí está el dato. De que efectivamente sea hombre y que haya respondido sí, 3,24. ¿Cierto? De ahí salió el 3,24 de acá. Ese símbolo, ese círculo me quedó mal ahí. Por lo tanto, la probabilidad de B es 480 dividido por 100, ¿cierto? 480 dividido por 100, eso da, o sea, dividido por 1000, perdón, da 48%. Y ahora la probabilidad de que sea hombre y que haya respondido que sí es 324 dividido por 1000, que da 32,4%. ¿Ok? Por lo tanto, dice, se cumple que la probabilidad de la intersección entre que sea hombre y que haya respondido que sí es 324 dividido por 1000, 324 dividido por 1000, y eso da 32,4%. Lo voy a poner aquí abajo. 32,4%. ¿De dónde saqué el 32,4%? 324 dividido por 1000. ¿Cierto? Y eso me dice que tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, de que voy a volver para atrás para que no se olviden. ¿Por qué no quiero volver? Ahí volví. ¿Cierto? Aquí están los datos que me están entregando y estos son los que estamos encontrando. Después me dicen que los 675 que son, primero, que sea solamente hombre, ¿cierto? Que haya respondido sí, perdón, que haya respondido sí, porque esa es la probabilidad de A, que hayan respondido sí, son 675 en total, dividido por 1000, multiplicado por los 480, que son, ahí ya los centré, porque todos estos son los que respondieron sí, 675, pero de esos 675 son solamente 480 hombres, ¿cierto? Por lo tanto, por eso es que los limito a 480. Y si yo hago la división, pues acá, eso me dice que es igual a 675 dividido por 1000, que ya vimos que era
67,5. 67,5% multiplicado por 480 por 1000, que es 48%. Pero, ¿cierto? En realidad, son las divisiones. 0.75 multiplicado por 0.48. ¿Cierto? No se olviden que para poder multiplicar yo no puedo hacer los porcentajes, sino que tienen que ser los números tanto por uno. Por lo tanto, esto me queda 0,675, ¿cierto? Le borro el porcentaje y esto me queda 0,48, le borro el porcentaje. Y allá, ¿cierto? Es 0,34, 0,324. Si yo multiplico 0,675 por 0,48, me queda acá la igualdad es igual a 0,324, que es lo mismo que, ¿cierto? El número de aquí abajo yo lo transformo en 0,324, lo transformo en tanto por 1. ¿Cierto? Por lo tanto, ahí queda que obviamente 0,324 es igual a 0,324 y como son iguales, ¿cierto? Cuando ocurre eso de que la probabilidad de la intersección de los dos es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, me dice que son sucesos independientes. Y ahí yo demuestro, ¿cierto? Ya numéricamente que son independientes, pero en definitiva lo que yo podría decir es que el hecho de que ser hombre o sea mujer no influye para saber si quieren más o no más, o quieren más o no quieren más luz. ¿Por qué? Porque si yo me voy a ver el cuadro, ¿cierto? En realidad la cantidad, la proporción de hombres con respecto a la proporción de mujeres, pero con respecto a sus propios porcentajes, andan medio parecidos. Por lo tanto, no es tan influyente que uno diga, ¿no es cierto?, que los hombres digan que sí quieren luz y por lo tanto dependen de los hombres, o que las mujeres digan que sí quieren luz y que dependen de las mujeres. No dependen ni de los hombres ni de las mujeres, sino que todos están por igual necesitando o queriendo que esté el tema de la luz. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque cuando la probabilidad de que ocurra A habiendo ya pasado B es lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de B, y hago los cálculos, me queda exactamente igual, perfecto, digo que son independientes. ¿Ok? En la prueba sí simplemente me dicen en una pregunta, me dan unos hechos, ¿cierto? No me dan proporciones, ni cantidades, ni porcentajes, sino que me dicen, ¿qué pasa si ocurre esto? Y después si ocurre esto otro. Bueno, ahí siento solamente por efecto de la lógica, yo digo, bueno, que ocurra esto, que ocurra lo otro, no afecta en nada, que pase el primero y después el segundo, por lo tanto, en este caso sería posiblemente independiente. Y en el otro, ¿cierto? Que también puede haber una alternativa que diga, mira, primero tiene que pasar esto y después ocurre lo otro. Bueno, ahí obviamente cuando pasa eso, es clarito que son dependientes, porque primero tiene que ocurrir esto para después yo hacer esto otro. Si no ocurre esto, no hago lo otro, por lo tanto, obviamente que uno depende del otro, ¿ya? Eso es lo que más o menos en definitiva, ¿cierto? Lo que quiere decir este ejercicio, pero también, como a los matemáticos, los estadísticos les gusta demostrar todo, ¿cierto? También lo pueden demostrar matemáticamente. Esa es la gracia del sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando son eventos condicionales? O sea, la certeza, ¿cierto?, de que uno depende del otro. Tenemos dos eventos, A y B, y la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ya ha ocurrido el evento B. ¿Se dan cuenta? O sea, ya pasó el B y quiero que pase el A. Y eso se representa como la probabilidad de, entre paréntesis, A dividido por B. ¿Qué significa eso? Que ya ocurrió B, que es el que está más lejos, digamos, si lo quieren ver ahí en la fórmula, ¿cierto? Como ya ocurrió B, quiero que ahora pase A. Y esa es la probabilidad que me dice, la probabilidad de que ocurra A habiendo ya pasado o habiendo ocurrido B. Y se calcula de la siguiente manera. Y aquí hay una fórmula, ¿cierto?, que dice que la probabilidad de que ocurra el evento A ya habiendo ocurrido el B, ¿cierto?, es la probabilidad de que ambos ocurran a la vez dividido solamente por la probabilidad de B, que es el último, ¿cierto? En este caso, del primer elemento que ya ocurrió. Es decir, P de A intersección B dividido por la probabilidad de B.
lo que parece simplemente como chino no es tan complicado, ¿cierto? Cuando uno ya realiza ejercicio. Y vemos lo siguiente. En definitiva, lo que sale ahí. ¿Cierto? En el diagrama de Venn, que así como teníamos, ¿cierto? Que había una fórmula que era de Laplace, ¿cierto? Que la regla, bueno, también hay un diagrama de Venn que es como para mejorar un poquitito el tema de los eventos. Veríamos que los eventos A y B de la siguiente manera. Ahí está el evento A, ¿cierto? Marcado en azul, y el evento B marcado en rosado. Ahora, la intersección entre A y B, ¿cierto? Es justamente este círculo que abarca tanto A como a B. Y por lo tanto, ¿cierto? En otras palabras, lo que me están preguntando, lo que me están diciendo es que, dado que ya se realizó B, yo quiero que ocurra A, ¿cierto? Y por lo tanto, si extraemos solamente el evento B, que es este que está acá, que es el rosado, y le agregamos, ¿cierto? También los posibles eventos que ocurren dentro de A que sean de B, vemos esto, ¿cierto? A, intersección B, o B, intersección A. Porque el otro sería simplemente el A, ¿cierto? Lo traigo para acá, y en vez de tener el circulito hacia la derecha, lo tendría a la izquierda y sería el azul. Pero en este caso, como primero me interesa que ya se ha realizado B, por lo tanto B ya pasó, ¿cierto? Este es el evento B, este es todo el espacio muestral del evento B. Y ahora quiero que ocurra A. Bueno, pero ya pasó primero A, solamente no puedo poner todo A porque hay una parte nomás que ocurre cuando ya pasó B y puede suceder A. Esa es la idea, ¿cierto? Con respecto a ese asunto de la famosa fórmula de la intersección dividido por la probabilidad de B. ¿Por qué usamos B? Porque ya B pasó, ¿cierto? Es la probabilidad completa, y por eso es que usamos la intersección, porque es la parte de A que incluye a B. Entonces, ahí está, ¿cierto? Y ahí se hace patente la fórmula. Entonces, podemos ver que el universo está representado por la probabilidad B, ¿cierto? Porque todo el espacio muestral es B, porque ya pasó B, ¿cierto? De que sea hombre. Hombre, soltero, casado. Bueno, primero tiene que ser hombre, y ahí están todos los hombres. Y después vemos, entre, ¿cierto? Por ejemplo, que sean hombres solteros, de todos los hombres vamos a bajar, ¿cierto? A una cantidad que son solamente hombres solteros. Y ahí por eso es que se disminuye la cantidad, salvo, ¿cierto? Obviamente que todos los hombres sean solteros y no haya ninguno casado, ¿cierto? Obviamente ahí la probabilidad de B es exactamente lo mismo que la probabilidad de A intersección B, porque son los mismos, pero obviamente que si hay hombres casados y solteros, se disminuye la cantidad. O al revés, ¿cierto? Que ocurra, como dice ahí, en algunos problemas puede que sea lo contrario. Es decir, que ocurra el evento B, dado que ha ocurrido la A. En cambio, en el otro, ¿no es cierto?, que ocurra la probabilidad de que ocurra A, dado que ya pasó B. El que manda, ¿cierto?, como una forma de recordar, el cuento es el más lejano de la fórmula, que es B. Por lo tanto, ese ya tiene que haber ocurrido, ¿cierto? Este ya pasó, este está ok. ¿Cierto? Dado que pasó el evento B, quiero que ocurra A. Y cuando es al revés, obviamente es, dado que ya pasó A, quiero que ocurra B. Y obviamente que son diferentes, pueden ser diferentes los porcentajes, diferentes las proporciones, y las divisiones también pueden ser diferentes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no se olviden que el que manda es A, y por lo tanto aquí va a estar dividido por la probabilidad de A, y cambio aquí como el que manda es B, está dividido por la probabilidad de B. ¿Cierto? El de arriba es exactamente el mismo, que es la intersección entre los dos eventos, porque da lo mismo que sea B con A o B con A, porque en definitiva lo que se interceptan es el mismo círculo. Ahora, si nos vamos ya a un ejercicio en particular, voy a tener que botar esto porque si no se me da muy mal. Acá, esto dice que la probabilidad de que sea un evento cualquiera A06, 06. 06, ¿qué porcentaje representa? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién se acuerda? 06, ¿qué porcentaje es? Chicos, 06, ¿qué tanto por ciento es? No se olviden que lo multiplican por 100. ¿Y cuánto les da?
60%, ¿cierto? Ya para avanzar. Si la probabilidad de B me dice que es un 0,4, lo multiplico por 100, me da un 40%. Por lo tanto, 60 más 40, ahí está el 100% de todas las probabilidades. Esto es como tener los dos círculos grandes. Y la probabilidad de que estén los dos participando a la vez, es decir, la probabilidad de que como ya pasó B y que ocurra A, es solamente un 18%. Eso es lo que me están dando los números. Y eso es lo importante que yo me tengo que recordar. La probabilidad de A es un 60 o 0,6, la probabilidad de B es un 0,4 y la probabilidad de intersección entre ambos es un 0,18. ¿Cierto? Ahora, la probabilidad, primero, A, la probabilidad de que ocurra A si ya pasó o ocurrió B. ¿Cierto? El B es el que manda y por lo tanto B tiene que estar abajo en su porcentaje de ocurrencia. Y la probabilidad de la intersección ya lo sabemos que es 0,18. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de ambos es 0,18 y la probabilidad de ocurrencia de B solamente 0,4. ¿Cierto? Yo hago esta división, B a 0,45 y en definitiva es un 45%. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la probabilidad de que solamente ocurra B es un 40%, pero yo le estoy agregando un porcentaje, algo que también quiero que ahora, dado que ocurrió B, quiero que ocurra A. Y de un 40% subimos algo más a un 45%. ¿Cierto? Se mejoró el porcentaje porque yo le agregué ahora la segunda alternativa, pero la segunda alternativa es mayor. Al revés, la probabilidad de que pase B, dado que ya ocurrió A, ¿cierto? Ya ocurrió A, y por lo tanto el que manda es A. Como el que manda es A, tiene que ir abajo en la división, y ahí está, ¿cierto? Se divide por la probabilidad de A. El de arriba es el mismo. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección entre ambos es igual a 0,18, pero ahora me dicen que la probabilidad es de A, que es 0,6, y ahora me da apenas un 30%. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de que, si bien es cierto, un evento depende del otro, tenemos que ver primero cuál es el evento que yo estoy considerando como el mayor importancia, porque ya ocurrió, y una vez que ocurrió ese, quiero que ocurra el otro. ¿Cierto? Ahora, si los doy vuelta, obviamente que cambian los valores, porque ahí va la probabilidad de la alternativa A, o del evento A, del evento B, del evento C, y lo tengo aquí cambiando. La probabilidad de la intersección va a ser exactamente el mismo para todos los, ¿cierto? Los eventos en particular, y ahí voy viendo los porcentajes que ahora, ¿cierto? Me da un 30%. Entonces, la probabilidad de que ocurra A, dado que ya pasó B, ¿cierto? Es esta formulita. La probabilidad de la intersección entre ambos dividido por el que manda es B, dividido por la probabilidad de B. Ahora, de la probabilidad de que ocurra B, dado que ya pasó A, ¿cierto? El que manda es A, que es el último y tiene que ir abajo la división, y el de arriba la intersección. Hago la división y me van cambiando los porcentajes. Entonces, esto es cuando ya son absolutamente, ¿cierto? Uno dependiente del otro. Tengo que aplicar esta fórmula. Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno sigue avanzando, tenemos el siguiente ejemplo. Al 25% de tus amigos le gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60% le gusta solo el chocolate. ¿Se dan cuenta que ahí cambian un poquitito los datos? Al 60% le gusta el chocolate, pero al 25% de ese 60% hay algunos que también le gusta el chocolate, ¿cierto? O sea, perdón, les gusta la fresa. Porque a los que les gusta la fresa y el chocolate son un 25% y a los que les gustan los chocolates son 60%. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que a un amigo, ¿cierto? A un amigo que le guste el chocolate, le guste la fresa? ¿Cuál es la probabilidad, ¿cierto? Que le guste el chocolate y le guste la fresa. Bueno, vamos a trabajar con dos eventos que a un amigo le guste la fresa y que a un amigo le guste el chocolate. Por lo tanto, sea el evento A, que a un amigo le guste la fresa, ¿cierto? No lo sabemos, esa probabilidad. Que a un amigo le guste el chocolate, 60% que me lo están diciendo ahí, ¿cierto? Como dato. Y evento A y B, que a un amigo le guste la fresa y el chocolate, me lo están diciendo que la intersección entre ambos 25%.
¿cierto? Esos datos solo yo los puedo sacar. El que me falta es la probabilidad solamente de la fresa. Pero yo tengo el de chocolate y tengo que sea chocolate y fresa. O fresa y chocolate, ¿cierto? Que es el porcentaje que me dieron. Por lo tanto, ¿cierto? Nos vamos a ver el tema de las probabilidades y nos damos cuenta que acá aquí me dicen que la probabilidad de que sea A, dado que ocurrió B, ¿cierto? Es decir, la probabilidad de que ya a mi amigo le gusta el chocolate, ya ocurrió, ahora que existe la probabilidad, ¿cierto? Dado que ya ocurrió que le guste el chocolate, que sea y que le guste también la fresa. Eso es lo que quiere decir la probabilidad de A dividido por B, ¿cierto? Y el que manda es el B, tiene que ir abajo. Y arriba va la intersección de ambos. De acuerdo a los datos que me dieron, ¿cierto? La intersección de ambos, voy a borrar esto, es un 25%, porque lo saco de aquí. Aquí está, ¿no es cierto? 25%, y por lo tanto no hay problema porque este porcentaje tiene que ir arriba, el 25%. Y aquí está, 25%. Dividido por la probabilidad de B. Y la probabilidad de B que le guste el chocolate es un 60%. ¿Cierto? Aquí está el 60%. Bueno, ¿cierto? Aquí uno puede hacer, inclusive, si quiero, puedo simplificar o simplemente hago la división de 25 dividido por 60, en total ya no es tan compleja. ¿Cierto? Y eso da 0,41 multiplicado por 100, me da 41,7 o 67%. Por lo tanto, la probabilidad de que a un amigo le guste la fresa y le guste el chocolate es de 41,67. ¿Se dan cuenta? Así uno calcula cuando son probabilidades que una dependa de la otra. Entonces, acordándose de los ejercicios que estamos viendo, yo le voy a preguntar esto. A ver si lo pueden hacer. Dice, sean A y B dos sucesos de un espacio de probabilidades, de manera que la probabilidad de A tiene un 0,4, la probabilidad de B un 0,3 y la probabilidad de la intersección de ambos es un 0,1. Calcule razonadamente, o sea, en forma, ¿cierto?, de fórmula. A, sabiendo que ha ocurrido A, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? Entonces, en el A me pide la probabilidad de, sabiendo que ha ocurrido A, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? ¿Cómo se escribiría el paréntesis? ¿Cierto? Ya ocurrió A. Y ahora quiero que, dado que ocurrió A, suceda o ocurra B. ¿Cuál sería la probabilidad de A dividido por B o B dividido por A? ¿Quién me lo puede decir? Chicos. ¿Cierto? Yo ya sé que ocurrió A. B dividido por A me dice Henry. La B dividido por A. Perdón. A. ¿Cierto? B dividido por A. Efectivamente, para no demorarlo más, porque también no hay muchos los que están participando. Claro, como ya ocurrió A, ¿cierto? Es el que va de abajo. Y dado que ya ocurrió A, ¿cierto? Va el de arriba, que es el B. Y por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto?, de que exista, la probabilidad, perdón, de que ocurra B, dado que ya pasó A, es igual a, ¿cierto?, la probabilidad de la intersección, la probabilidad, entre paréntesis, A, no tengo signo de intersección, pero lo voy a dibujar. A, bueno, me queda otro color más. Intersección B, ¿cierto? Cierro paréntesis. Y eso dividido por, ¿cierto? Como el que está abajo es A, o el último es la probabilidad de ocurrencia de A.
¿cierto? La probabilidad de A. Eso es la formulita. Y esto, por lo tanto, sería igual a la probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad de A intersección B? ¿Cuánto es? ¿Quién me lo puede decir? Aunque está clarito ahí, pero ¿quién me lo dice? La probabilidad de A intersección B. 0,1. Exacto, 0.1. Gracias. Dividido por, ¿cierto? La probabilidad de A, que me dicen que está arriba, la probabilidad es 0.4. 0.4. Y eso da 0.1 dividido por 0.4. ¿Cuánto da? Chicos, 0.1 dividido por 0.4. ¿Cierto? Usen una calculadora, cualquier cosa. Les tiene que dar un resultado. 0,25. Perfecto. ¿Y eso cuánto sería en porcentaje? El 0.25, que es un tanto por uno, transformado a porcentaje, ¿cuánto sería? 25%. Perfecto, 25%. Muy bien. Esa es la respuesta A. Ahora, ustedes van a hacer la respuesta B. ¿Cierto? Me van a decir qué es lo que tengo que poner. Bueno, obviamente esta es la alternativa B. Me dicen que ocurre lo contrario, ¿cierto? Habiendo ya ocurrido B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Por lo tanto, ¿cierto? La probabilidad de qué cosa? Entre paréntesis. ¿Se acuerdan? Arriba. A, B, ¿Ah? A, ¿Ah? partido por B. Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Porque no se olviden que el que está abajo es lo que ya ocurrió. Entonces, sabiendo que ya ha ocurrido B, eso es lo que significa la probabilidad de A dividido por B. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que ocurra A? ¿Cierto? En el anterior, el A es, habiendo ya ocurrido A, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? En cambio, aquí me dan vuelta la historia, me dicen, ya ocurrió B, y quiero saber, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra A. Y eso es igual a, ¿cierto? La misma formulita arriba para no cambiarla, la parte de arriba, que es la probabilidad de la A intersección B, pero ahora dividido por la probabilidad ¿de cuál? Aquí voy a poner B, después le pongo el monito. ¿Cuál es qué probabilidad va abajo ahora? Cuando es que ya ocurrió B y en el anterior ya había ocurrido A. Probabilidad de A. Acuérdate que el que manda, ¿cierto? Es el último dato que ustedes me indican. Aquí el último dato, en la primera fórmula me dijeron que era la A, ¿cierto? La probabilidad de A es la última. Bueno, lo puse con el mismo color. Y por lo tanto lo que va aquí, ¿cierto? Es la probabilidad de A. Entonces obviamente aquí como el último dato es B, aquí es B, ¿qué probabilidad tiene que ir abajo? Dividiendo. Aquí. La probabilidad de A intersección B, ¿cierto? Aquí lo voy a poner el símbolo. Bueno, quedó medio raro. Ahí. ¿Dividido por qué probabilidad? A o B. B. Perfecto, la probabilidad de B. ¿Cierto? Porque el que manda es primero que ocurra, ya ocurrió B. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra lo otro? ¿Cierto? Como ya ocurrió B, tiene que estar vigente, o sea, tiene que estar ahí presente la probabilidad efectivamente de B. Y eso es, de acuerdo a los datos que tenemos arriba, ¿cuánto es la probabilidad de A intersección B? O que A dado que ocurrió B o B dado que ocurrió A. ¿Cuánto es? Chicos, chicas. ¿Cuál es la probabilidad de A? Intersección B. Arriba están los datos. Lean el enunciado. Se mantiene el 0,1. Se mantiene el 0,1. Exactamente, porque no te olvides que, ¿cierto? Después lo vamos a ver, el monito que me habla de la intersección da lo mismo que sea A intersecciéndose con B
o B intercediéndose con A. Después vamos a ver bonito. ¿Por qué se mantiene? ¿Cierto? Es 0,1, efectivamente, por lo tanto da 0,1. Y ahora lo tengo, el 0,1 lo divido por ¿cuánto? Que es la probabilidad de B. 0,3. 0,3. Perfecto. ¿Y eso cuánto da? 0,1 dividido por 0,3, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 0,1 dividido por 0,3. 0,333. Exactamente. ¿Y eso en porcentaje cuánto sería? El 0,33 en porcentaje ahora. ¿Cuánto les da? ¿33,3%? Exactamente. 33,3% o 3% a lo mismo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, si me cambian los eventos, me cambian las probabilidades, ¿cierto? Va a depender primero el evento que me digan. Mira, dado que ya ocurrió este evento, que en este caso, el de arriba, dado que ocurrió A, quiero que ocurra B, ¿cierto? Da lo mismo cuál sea el evento. Por ejemplo, ¿cierto? Dado que ya que es hombre, quiero que sea casado. ¿Ok? Entonces, por un lado, primero tiene que ser hombre y después casado. ¿Ya? Pero por otro lado me dicen, mira, dado que es casado, ¿cierto? La persona, quiero que sea hombre. Me cambian los valores, me cambian los porcentajes y me cambia la fórmula. Porque no se olviden que dependiendo del evento que ya pasó, ¿cierto? A o B o C, es el que tiene que ir dividiendo la fórmula abajo. Probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de C. Y ahí me va a ir cambiando obviamente los resultados. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Pensé, ¿dónde está la cosa aquí para borrar? Ah, perdón. Siempre se me pierde la famosa goma. ¿Verdad que esto se puede borrar así también? Más rápido. Ya. Otro. Este. No, este está hecho, sí. Mejor este otro. La probabilidad de encontrar laptop, ¿cierto? En descuento en cierta tienda es de un 13%. ¿Cierto? De que yo encuentre algún computador, digamos, 13% de probabilidad, porcentaje de que lo encuentre en descuento. En cambio, la de encontrar bocinas es de un 35%. De bocinas es un 35%. ¿Cierto? Se supone que son los parlantes que le puedo agregar a los computadores para escuchar música. Y otro dato que más me dice, el 7,8% de las veces se encuentran ambos artículos en descuento, o sea, la intersección entre A y B. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar bocinas en descuento si ya sabemos que la laptop también lo tiene? ¿Cuál va a ser el evento que ya ocurrió? ¿Cierto? El que ya pasó. ¿Cuál es? Primero, tenemos que poner las probabilidades, ¿cierto? La probabilidad de que el descuento sea de laptop. Se voy a poner el descuento de L. ¿Cuánto es? ¿Igual a cuánto? Chicos, chicas. ¿Es igual a cuánto? De acuerdo al enunciado, que inclusive se lo destaqué ahí. El 13%. 13%, perfecto. ¿Cierto? Estas siglas las pongo yo así, probabilidad de descuento del laptop, ustedes le pueden poner probabilidad 1, probabilidad 2 y da lo mismo, ¿cierto? O probabilidad del evento A, probabilidad del evento B, pero yo lo estoy como para tener un cierto orden, ¿no? ¿Cierto? Después la probabilidad, no, con mayúscula. La probabilidad de que el descuento ahora sea de bocina, por lo tanto le voy a poner una B corta, ¿cierto? ¿Es igual a cuánto? Ahora, 35%. 35%, sí, porque me lo están dando el enunciado, por lo tanto, ese es el descuento, ¿cierto? Y ahora la probabilidad de que ocurran ambos, ¿cierto? La probabilidad
la probabilidad de que ocurra, ya le voy a poner simplemente A y el B, ¿cierto? O L, B, para no hacerlo tan complicada la historia. ¿Cierto? Y se supone que esto es de que ocurran ambos. Ahí, bueno, algo me quedó parecido. ¿Es igual a cuánto esa probabilidad? ¿Igual? ¿A cuánto? 7,8%. 7,8%. Perfecto. Entonces ahí tengo las tres probabilidades. Entonces ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra de que las bocinas estén en descuento? Si ya sé, o ya pasó, o ya ocurrió, que los laptops, ¿cierto?, ya están en descuento. ¿Cómo sería el símbolo de probabilidades? Probabilidad, considerando los de arriba, ¿cierto? La probabilidad de DL o de I. La probabilidad, la probabilidad de, ¿cuál va arriba? ¿El BD que viene de bocina o el descuento de los laptops? ¿Qué es lo que aún no ha pasado? ¿Qué descuento ya tenemos? El de las laptops. El de las laptops. Por lo tanto, eso ya pasó, ¿cierto? Porque ya lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el que no ha pasado aún? Si ya pasó uno, ¿cuál es el otro que no ha pasado? El de las bocinas. Exacto, ¿cierto? El descuento de la bocina dividido, dado que ya ocurrió el descuento de los laptops. ¿Se dan cuenta? Así sería este asunto, si uno, para seguir un cierto orden en la glosa, pero en definitiva lo que me interesa no es que me pongan PDA, a veces simplemente me pongan la probabilidad y me hagan el ejercicio, pero en definitiva, si uno si quisiera tener un orden para acordarse, ¿cierto? Ya ocurrió el descuento de los laptops, y dado que ocurrió el descuento de los laptops, ahora yo quiero ver si puede ocurrir el descuento de las bocinas, ¿cierto? Eso es. Y de acuerdo a la fórmula es la intersección de ambos eventos, ¿cierto? Dividido por qué valor, por qué porcentaje, o sea, perdón, por qué probabilidad. ¿Cuál es el que está mandando la historia? ¿Cuál es el último? Como le digo yo en el ejercicio. ¿Es la probabilidad de laptop o la probabilidad de bocina? La que manda el ejercicio abajo. ¿Cuál es el que ya pasó? El evento que ya pasó. Las laptops. La laptop. Por lo tanto, el evento que ya pasó, esa probabilidad tiene que ir abajo en la división. ¿Cierto? Acuérdense. El evento que ya pasó tiene que ir abajo. Por lo tanto, ¿cierto? La formulita dice que es la intersección de ambos, que es 0,0, en realidad, ¿cierto? Porque el 7,8 es 0.078 para poder hacer la división, dividido por la probabilidad solamente de que ya la laptop, ¿cierto?, esté en descuento, porque ese es el que ya ocurrió, que es un 0.13. ¿Cierto? Primero, arriba va la probabilidad de que se intercepten el descuento de la laptop y el descuento de la bocina, ¿cierto? Es un 7,8%. Y el 7,8%, si lo transformamos en número, es 0,078. Que en definitiva igual, ¿cierto? Yo puedo poner 7,8%, pero para que siempre se acuerden que es mejor dejarlo en número, por eso no se transforma tanto por uno. Y después yo tengo que poner abajo, ¿cierto?, la probabilidad del evento que ya ocurrió. Y la probabilidad del evento que ya ocurrió es la probabilidad de los laptops. ¿Y cuánto eso es? Un 13%. ¿Y cuánto da esa división? 0,6. 0,6%. Muy bien. ¿Y eso cuánto es en total en porcentaje? 60%. 60%. Muy bien. Eso es la probabilidad de que, dado que ya las laptops tienen un descuento, ahora las bocinas también lo tengan. ¿Se dan cuenta? Ahora, si lo hacemos al revés, obviamente que no va a cambiar la historia. Primero que ya esté en los descuentos de la bocina, y ahora quiero que exista un descuento de la laptop. ¿Ya? Ahí, si ustedes se dan cuenta, se lo voy a dejar como trabajo para la casa, que la probabilidad va a bajar si lo hacen al revés. Va a ser menos. ¿Cierto? Porque no se olviden que la probabilidad de que efectivamente esté el descuento de la bocina
es mucho mayor que un 35%, y después, dado que tengo ese descuento mayor, quiero que ocurra este otro evento que tiene un descuento menor, por eso es que me baja el descuento, ¿ya? En cambio, en el otro, yo ya pesqué primero el descuento menor, y por lo tanto tengo mucho más probabilidad de que el descuento mayor aparezca en el segundo lugar. ¿Ok? Entonces ahí está el razonamiento de cómo se hacen estos ejercicios, ¿ya? Bueno, chicos, yo esto se lo voy a subir también al aula virtual, ya se lo voy a dejar arriba como ejercicios varios, para que lo tengan. No sé si hay un PPT, parece que dice ejercicios varios, pero le voy a poner ejercicios aula virtual, por último, ya para que ustedes se acuerden que es lo que lo estuvimos viendo, para que lo vuelvan a considerar, lo vuelvan a ver. Hay otros ejercicios que ya también están resueltos, que no se los quiero, bueno, chuta, se alcanza ni ver con tanta raya, ¿cierto? Hay otros ejercicios que están resueltos para que también los vean, los chequeen, los revisen. Y lo otro, ¿cierto? Ya que les quería comentar que se los mostré, que da lo mismo, ¿cierto? Que sea A intersección B o B intersección A, porque en definitiva es simplemente este mismo encuentro entre A y B, ¿cierto? El que ocurre. Que primero ocurra A, ¿cierto? Y después quiero que ocurra B. Esto es lo que puede ocurrir si ya pasó A y quiero que ocurra B. O si lo hago al revés, ¿cierto? Quiero que, dado que ocurrió B, que es esto, ahora quiero que ocurra A. Sigue siendo el mismo, ¿cierto? Círculo ahí que incluya los dos, o sea, la intersección de los dos círculos es exactamente que comience A primero o comience B primero. En definitiva, el círculo que está como rosado, ¿cierto? Es el mismo. Así que por eso que yo decía que arriba siempre va el mismo valor, ¿cierto? La intersección, independiente que sea A intersección B o B intersección A, siempre es el mismo círculo, y por eso que ese porcentaje no cambia. Siempre el porcentaje de arriba es el porcentaje que me dan de intersección. Los que van bajando, o sea, perdón, los que van cambiando son los que van abajo, porque el que va abajo es el evento que ya ocurrió, ¿cierto? Si ya ocurrió A, pongo la probabilidad de A. Si ya ocurrió B, pongo la probabilidad de B. Y esa es la diferencia, y eso es lo que me hace todo el sistema distinto, ¿ya? Así que, chicos, les agradezco su asistencia. Voy a dejar de compartir. Yo sé que siempre ustedes están ahí pendientes, ¿cierto? Porque no todos participan en la sala de clase, pero ustedes siempre están escuchando, siempre están interesados, así que les agradezco, ¿cierto?, su participación. Cualquier consulta, si tienen alguna duda con respecto a las preguntas, mándenme algún dato, el profe no entendí esto, no tengo ningún problema en respondérselo porque ustedes participan, así que bienvenidos sus consultas, ¿ya? Así que nos vemos, chicos y chicas, hasta el viernes, cuídense. No, profe. Chao, Chao, profe. Profe, gracias. Que estén Gracias, bien. profe. Chao, chao, Sodelia.